Pablo defiende su ministerio. Ese es el título que lleva 2 Corintios capítulo 10, 4 y 5. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y el verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Pueden tomar su lugar? Lo hemos titulado a esta porción de la palabra derribando argumentos que nos alejan de Dios y también de la iglesia. Y esos argumentos hace el enemigo que cavilemos en nuestra mente. Ahí en nuestra mente nos hormiguea, nos pone mal pensamiento, nos pone malas ideas. Y eso se tiene que romper en los verdaderos hijos de Dios. En los verdaderos hijos de Dios hay una lucha, hermanos. Hay una lucha entre la carne, el espíritu. La carne no quiere, el espíritu sí quiere, o el espíritu no quiere, pero la carne quiere. Y son nuestra lucha de todos los días. Y vamos a reflexionar este estudio bíblico dominical sobre aquellos argumentos que muchas personas utilizan para mantenerse alejados de Dios, o quizás para justificarse, ¿no?, del Señor y de su iglesia. Y estamos estudiando cuáles son estas respuestas bíblicas que derriban todos estos argumentos equivocados. Y nos va a pasar porque vamos a tener contacto con mucha gente allá afuera en algún momento. Entonces, en esta mañana vamos a reflexionar sobre algunos argumentos que las personas utilizan para rechazar la salvación del Señor para sus vidas. Y veamos cuáles son esos argumentos y veamos la respuesta que nos da la palabra del Señor. ¿Estamos listos? Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver el primer argumento. Y les va a pasar en su entorno, en sus amistades, cuando ustedes le empiecen a hablar de Cristo, le empiecen a hablar de la palabra, le empiecen a invitar a las cosas del Señor, esa persona le va a responder y le va a decir: siento que todavía no estoy preparado para aceptar a Jesús como mi Salvador. ¿Sí o no? No, todavía no estoy preparada, no estoy preparado todavía, no. Todavía no siento que todavía no es el momento. Entonces muchas personas ahora en este tiempo no quieren acercarse a Dios y rechazan la salvación porque sienten que aún no están listos, que aún no están preparados, pues piensan que tienen que arreglar cosas en su vida primero, ¿sí o no? No, primero tengo que arreglar algunos asuntos, todavía no me siento preparado. Y es porque todavía no quieren dejar el pecado, hermanos. Simplemente así de sencillo. Que hay cosas en su vida que primero tienen que poner en orden, así te dicen. Y la palabra de Dios nos muestra que este argumento no tiene fundamento. No es un argumento válido para no recibir la salvación del Señor para nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque la salvación es un regalo de Dios. Amén. Y no tienes que estar preparado para recibirlo. El regalo tú lo recibes en cualquier momento. Por ejemplo, yo estuve de cumpleaños el 8 de febrero y yo no estuve preparada para recibir regalos. Hasta el día de ayer seguía recibiendo regalos. ¿Saben por qué? Porque una persona lo declaró con su boca. Me dijo: sí, me dijo, vas a recibir muchos regalos. Y yo: amén. Y lo habré dicho con una fe, ¿no? Porque al que cree, dice la palabra, todo le es posible. Aún en cosas tan insignificantes, el Señor te dice y te hace ver: mira, yo soy un Dios grande, que aún en cosas pequeñitas yo puedo hacer. ¿Y por qué no me puedes pedir algo más grande? O a veces el Señor tampoco te la da porque el Señor ve que no estás preparado todavía, o no estás preparada todavía, ¿no?
por ejemplo, en el área monetaria, en el área económica. Y ahí creo que todos, sin excepción, ahí fallamos, ¿verdad? Porque no todos somos buenos administradores, hermanos. No todos somos buenos mayordomos para administrar los recursos, las finanzas. No puedes ni administrar tu casa a veces, tu cama, donde duermes, ni la atiendes, ni lavas la sábana. Tu toalla la usas más de un mes y no la lavas. Tu sábana tiene más de 2 meses y no la lavas. Entonces, en esas cosas pequeñas no sabes administrar. ¿Cómo pretendes que Dios te haga millonario si no puedes administrar esas cosas pequeñas? ¿Qué pasa? De que nosotros como seres humanos vivimos por vivir la vida, ¿sí o no? No pensamos que vamos a morir en algún momento. ¿Saben por qué, hermanos? No sé por qué les hablo, no estaba dentro de mi bosquejo. Yo tengo un tío que él ahorita está en cuidados intensivos, que fue operado, tiene 84 años. Él tiene diabetes y fue operado del colon repentinamente. Hace como 2-3 meses le dio parálisis, le dio la mitad de su cuerpo, le dio como un derrame. Y estaba recuperando, se estaba mejorando, cuando de pronto se complicó con el estreñimiento. Y lo llevaron de emergencia, operación. Lo operaron de colon. Salió mal de esa operación, de frente a cuidados intensivos. Y desde esa fecha, tiene más de 2 meses y no sale de cuidados intensivos. Y yo le tengo mucho cariño a ese tío, porque cuando yo lo conocí a él, yo tenía 15 años. Y recuerdo claramente sus conversaciones, para mí eran importantes. Yo tenía 15 años, él tenía 40 años. Y conversaba con mi abuela, conversaba con mi madre sobre la proposición que le estaba haciendo a mi tía de matrimonio. Y le decía a mi abuela y a mi mamá: yo tengo casa, ya soy un hombre que he vivido la vida, ahora deseo casarme, señora, con su hija, porque ya soy un hombre maduro, ya soy un hombre que he probado todas las cosas de este mundo, ahora ya senté cabeza y quiero formar un matrimonio, quiero formar un hogar, quiero tener una familia. Y también le decía a mi abuela, y también tengo comprado el nicho para el día que nos muramos con mi esposa. Y eso me impactó. Cuando le escuché, ya tengo el nicho comprado para el día que nos muramos, dije, este hombre está loco. Ya se va a casar y está pensando en la muerte. Y le pregunté, le dije, tío, él se llama Eduardo, tío Eduardo, le digo, ¿por qué tú mencionaste eso? Es que, hija, nosotros como seres humanos, y no era cristiano, era así un temeroso de Dios, pero no era cristiano, evangélico. Y me decía, nosotros como seres humanos no podemos vivir la vida por vivir, hija. El Señor, bueno, él no decía el Señor, la vida me ha enseñado que tengo que ser ordenado. Y era un hombre ordenado. Su casa tenía, él era diseñador, el que hace planos, diseñador arquitectónico. Esa era su profesión. Y como diseñador, pues hacía unos planos muy bonitos para las casas. Pienso yo que eso lo debe haber ayudado a él para ser un hombre centrado, un hombre que planifica, un hombre que ve más allá de la temporada que estaba. Y eso me quedó a mí grabado a la edad de 15 años. Dije, Dios mío, Señor, ayúdame a proyectarme a futuro. Amén. No a proyectar. Miren, hermanos, hoy en día estamos viviendo ya tiempos difíciles. Guerras, escasez de combustible, escasez de gas. Yo sé que nosotros como hijos de Dios, nosotros de boca decimos sí, pero a nosotros como hijos de Dios no nos va a faltar, nosotros vamos a tener sí, pero ¿qué estás haciendo para proyectarte a eso? ¿Estás viviendo la vida por vivir el día a día? ¿Estás viviendo solamente porque tienes que comer ese día? ¿O te estás proyectando un futuro? ¿Cómo va a ser tu vejez? ¿Vas a hacerle carga a los hijos en la vejez? ¿Vas a hacer carga para otros en la vejez? Lo que pasa es que nosotros como seres humanos pensamos que nunca nos vamos a enfermar. Pensamos que nunca vamos
vamos a necesitar de nadie. Y eso, ¿sabe cómo se llama? Se llama orgullo, soberbia. Por eso qué importante es en el matrimonio. Como yo le decía el otro día a mi esposo, nosotros ya estamos en la barra. Mi esposo va a cumplir 60 años. A él no le gusta decir su edad como a mi suegra, no le gusta decir la edad, pero él va a cumplir 60. Y le digo a mi esposo, base 6, base 5 todavía, que de aquí un poco tiempo ya entró a base 6. Y le pido al Señor, le digo, Señor, ayúdame, porque la comida peruana es tan deliciosa, es tan rica la comida peruana, que a veces es tan difícil hacer un régimen de dieta así. Es tan difícil hacer actividad física también, más aún cuando hay afanes, cuando hay cosas que hacer, ¿verdad? Pero le digo, Señor, en esas áreas dame el dominio, que pueda yo dominar, que pueda yo aprender a tener mis horarios, a tener mi régimen. Y le decía a mi esposo, tú y yo cada día tenemos que llevarnos de lo mejor cada día. ¿Sabes por qué? Porque ya nosotros hemos pasado la etapa del enamoramiento, ya hemos pasado la etapa de el querernos de ser papás, ahora estamos en la etapa de ser abuelos, pero también tenemos que prepararnos ahora a entrar a la etapa de ser amigos. Amigos. ¿Y cómo es el amigo? El amigo tiene que amar a su amiga, igual la amiga a su amigo. Como le decía a mi esposo, en ti y en mí no tiene que haber malicia, no tiene que haber malos pensamientos, ni tampoco malos deseos. Al contrario, tenemos que ser cada día amigos. Y llegar a ser amigos no es fácil. ¿Quién sabe ser buen amigo? No solamente sonreír de la cara al ser amigo, no, hay que serle fiel al amigo. Dios nos compara a nosotros cuando le somos fieles a Dios, sus amigos, dice. Y a esa meta tenemos que llegar. No sé por qué el Señor me sacó del libreto. Entonces, muchas personas no quieren acercarse a Dios y rechazan la salvación, porque sienten que aún no están listos, que aún no están preparados, pues piensan que tienen que arreglar situaciones. Y la palabra de Dios nos muestra que este argumento no tiene fundamento. No es un argumento válido para no recibir la salvación del Señor para nuestras vidas. Y vamos a ir a ese sustento bíblico que está en Efesios capítulo 2, el verso 8 y 9. Dijimos que la salvación es un regalo de Dios. No tienes que estar preparado para recibir. Amén. Efesios 2, del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Uno no puede decir, este vino a Cristo porque yo le hablé de Cristo. Malo. No podemos robarle la gloria al Señor. Amén. Dios te usó para que seas, que Dios use tu boca para que le hables a esa persona. Dios no quiere que arregles nada en tu vida primero. Lo primero y urgente es buscarlo, y luego Él se encargará de limpiar, restaurar lo que sea necesario en tu vida. Él se va a encargar. Isaías capítulo 1, el verso 18. Muchos hemos recibido a Jesús, hermanos, y nos hemos quedado en la salvación y el regalo, pero de ahí no nos hemos preocupado en estudiar, no nos hemos preocupado en hacer el discipulado, no nos hemos preocupado en el bautismo, en bautizarnos, en preparar, no nos hemos preocupado en eso. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, y vendrán a ser como blanca lana. A ese estado tenemos que llegar todos los días, por eso todos los días. Porque hermanos, no nos olvidemos que nosotros somos carne. Dice la palabra de Dios que el único bueno es Cristo.
Entonces, todos los días tenemos que rendir nuestro corazón, humillarnos delante de su presencia. Así como estas tienen que venir a Jesús con plena confianza que Él no te va a rechazar. Juan capítulo 6, el verso 37. Por eso qué importante es meditar en la palabra del Señor. Y esta mañana estamos estudiando. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, el primer argumento que hemos visto es que la salvación es un regalo de Dios, ¿no? El primer argumento, siento que todavía no estoy preparado para aceptar a Jesús como mi Salvador. Y el segundo argumento que nos van a decir, Dios nos ama y es demasiado bueno como para condenar a alguien en el infierno. ¿No les ha pasado a ustedes que a veces les han dicho, ay, pero si Dios es amor, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué muchos se van al infierno si existe Dios? ¿Por qué Dios no los perdona? ¿No? ¿No les ha pasado? Entonces, este verdaderamente es un argumento que muchas personas creen que es verdadero, pues Satanás siempre se encarga de presentarnos esas verdades a medias. Satanás es experto en decirte verdades a medias para engañarnos y hacernos tropezar. Justo ayer le hablaba a una doctora que es cristiana, una amiga, y me dice, ay, pastora, yo recuerdo que cuando ella trabajaba en el hospital de policía, ella trabajaba en el centro de reconocimiento médico. Y qué irónica la vida. Cuando ella me pasa el examen, me hizo una observación. Me dijo, señora suboficial, usted está con sobrepeso, así que le voy a poner aquí que no pasa la ficha media. Y dije, ¿qué? Y ahora la doctora es cristiana. Y nos encontramos siempre en la peluquería donde nos arreglamos nuestro cabello. Y la doctora ahora que ya está jubilada, retirada, está más gordita que yo ahora. Y digo, wow, qué irónica es la vida, ¿no? Pero no por eso la voy a tener cólera. Al contrario, tenemos una linda amistad. Y ella me decía, ay, pastora, no sabes cómo el enemigo me pone trampas. Y por el otro lado, la hermana, que es la peluquera, que tiene muchos años en los caminos del Señor, me venía y me hablaba en mi oído y me decía, la doctora no quiere dejar la cervecita. Santo de la gloria, decía. Y la doctora, y de pronto el Espíritu Santo me dice, comparte, que lea ese libro, La trampa de Satanás. Los médicos les gusta leer. A los médicos son bien estudiosos. Digo, doctora, le quiero recomendar que lo lean. La trampa de Satanás. Muy bueno ese libro. A ver. Le va a ayudar mucho, doctora. Mira qué bueno. Cualquier rato la caemos y la visitamos en su iglesia. Bienvenida es, doctora. Ahí la esperamos. Entonces, este argumento queda derribada cuando comprendemos que eso solamente es una verdad a medias. Pues si bien es completamente cierto que Dios es amor y lleno de bondad, por eso hemos adorado al Señor, la bondad de Dios, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo hemos estado sintonizados y la presencia del Señor aquí? El Señor quiere sanar a su pueblo, liberar a su pueblo. Su pueblo no abre la boca para compartir del Evangelio. No habla. ¿Sabe por qué? Porque yo he trabajado con muchos hermanos cristianos y yo cuando he trabajado con ellos nunca he sabido que eran cristianos. Ellos sí sabían que yo era cristiana, pero yo de ellos yo nunca sabía que eran cristianos. Y me los he encontrado, ¿saben dónde? En el monte de oración de Comas. Ahí los he encontrado. Y cuando yo lo vi a uno, oye, le digo, no sabía que tú eras cristiano. De cuna, hermanita. Le digo, y cuando yo he trabajado contigo 25 años en el hospital de policía, nunca supe que tú eras cristiano. Y el Espíritu Santo me tenía vergüenza de decir que era un hijo de Dios.
trabajabas en la puerta, en la seguridad. Nos recibías a todas para ingresar a esa puerta. Y vengo aquí al monte y aquí me van a enterar que tú eres cristiano. Y él estaba casado con una de las hijas de la fundadora del monte. Imagínense. ¿Cuántos años? Mire, callado. Y le dije, hermano, nunca te debes de callar. Debías de haber dicho que eras hijo de Dios. Para juntarnos. Para poder orar e interceder. Y ahí, yo vivo acá, me dijo, yo vivo aquí. Y decía, Dios mío, Señor, así como él, hay muchos que niegan que son cristianos, que son hijos de Dios, lo niegan. Mi suegra es testiga. Cuando me conoció, yo nunca le negué a Dios. Le dije, yo soy evangélica, cristiana. Nunca le negué. A mi esposo menos. A mi esposo le enseñé a orar antes de los alimentos. Él nunca oraba, nunca daba gracias a Dios. Y ahora él dice, solo los animalitos no dan gracias a Dios. Sí, mi esposo sí. O sea, todos los nietos hay que instruirles. Antes de comer, ora. Antes de tomar desayuno, ora. Necesitamos enseñar. Y en este tiempo, hermanos, la vida es tan agitada que la gente ya no enseña a sus hijos. Por eso que vemos los hijos ahora viendo en la psicología, los psicólogos que no conocen a Dios, le aconsejan a los padres cuando tienen hijos con TDAH, con problemas de concentración, déjalo que sea libre tu hijo, déjalo que explore y que descubra. ¿Qué es eso? Los padres tienen que enseñar a sus hijos, decirle, hijito, esto no está bien, no hagas esto. O como yo la hacía con mis hijos, llegábamos a una casa, lo primero que ustedes tienen que hacer es saludar. Saluden. Ahora no, los niños entran, tú tienes que saludarlo a ellos. Tú tienes que decirle, hola, fulanito, hola, y ya, no. Y así crecen hasta viejos. Vienen a la iglesia y se van. Quiere decir que de niños no los enseñan. A donde en Nueva York les conté en una oportunidad de una jefa que teníamos, que llegaba a la oficina y nunca la mujer saludaba. La mujer entraba, se sentaba y todos nos mirábamos. Pues en una unidad castrense militar, lo primero que te enseñan es a saludar. Y todos, como ella entraba a un lugar, buenos días, señora capitán, buenos días. Y ella no respondía a nadie. Hasta que un día con mi hermano Elina tuvimos un plan y nos vamos a traer un cartel de un burro que nos saluda. Lo pegamos el cartel en el mural y se ofendió. Se sintió, fue un golpe para ella. Dijo, ¿quién ha colocado ese papel allí? ¿Qué se cree? Y el Espíritu Santo en ese tiempo tiene mucho orgullo, mucha soberbia. Y maltrataba a muchos compañeros por el hecho de que era de grado oficial y los subalternos teníamos que estar a su merced. Hasta que un día hizo llorar a una de las compañeras y lo único que le pude decir a esa compañera es, perdona. ¿Sabe Dios qué problemas tendrá en su casa? Vas a ver que el Espíritu Santo la va a redarguir y va a volver y te va a pedir perdón. Solté la palabra. No pasó ni una hora, volvió. Y en su manera, en su forma, dijo, Lili se llama mi compañera, discúlpame por haberte dicho estas palabras. Y ella se volteó y me mira a mí y me dice, tenías razón. Y empezaba a preguntarle al Espíritu Santo, Señor, ¿por qué ella es así? ¿Por qué es una mujer así, antipática? Es una mujer, no es feliz, Señor. La veo que no es feliz, es amargada, viene molesta, viene amargada, viene con problemas. Y este ambiente de trabajo la carga, Señor. Y el Espíritu Santo me dice, ahora te voy a mostrar lo que ella tiene.
Y después de ese episodio, como yo era su secretaria, me dice: Moniquita, quiero que te sientes acá, por favor, y me escuches. Y me senté. Y le dije: sí, jefa, dígame. Empezamos a conversar de un hermano de ella. Fíjate, mi hermano está pasando por estos problemas. Su hermano también trabajaba ahí, era un auxiliar de farmacia y tenía problemas en el lugar donde él estaba trabajando. Me dice: te cuento todo esto porque quiero que me ayudes. Sé que tú oras y quiero que tú me ayudes en oración. Claro, con todo gusto, yo le ayudo. Y luego ella empezó a abrir su corazón y me dice, le digo: capitana, le digo, ¿usted tiene más hermanos aparte de él? Sí, me dice. Y ahí me empieza a contar: yo soy hija única de mi mamá. Cuando mi mamá se enamora del que es mi padrastro, yo tenía 15 años. Y luego mi mamá tuvo 4 hijos más con el Señor. Y yo vine a ser como la hija mayor, me dice, yo vine a ocupar ese rol de mi mamá. Empecé a ser la cuidadora de mis hermanitos. Ahí empezó el Espíritu Santo a hablar. Por eso ella es así. Ella no tenía papá. La imagen de su papá era el padrastro. No se llevaba con el padrastro. Aparte de eso, le había asignado una responsabilidad a ella que no le correspondía, cuidar a sus hermanitos. Y eso le generó a ella en su corazón amargura, enojo, hasta que se enamoró de un señor mayor. Ella quería casarse para salir de la casa. Y el Señor era como su padre, como su abuelo. Y me hizo ver el Espíritu Santo que en ese hogar, en esa familia, se habían revertido los roles. Ella era como el hombre, el proveedor de la casa, y el esposo, el viejito, era el ama de casa, el que cocinaba, el que limpiaba, el que lavaba. Ella traía el billete, el dinero. Ella era la proveedora. Era obstetriz, tenía profesión. Y ella estaba agradecida porque ese Señor le ayudó a terminar su profesión. Entonces el Espíritu Santo me dijo: por eso ella es así. Tiene muchas reprensiones desde muy pequeña. Wow, decía: Señor, qué bueno. Cuando ella hablaba, yo parecía que estaba en el escenario de la situación que ella me detallaba, y como que yo estaba de observadora. Es así que el Espíritu Santo te va mostrando, te va diciendo por qué. ¿Y sabe qué me dijo el Espíritu Santo? Ámala, perdónale, abrázala. Terminamos la conversación, le dije: jefa, quiero hacer una oración por usted. Sí, ¿cómo no? Claro, sí. Y oramos. Y me dijo: ¿no sabes que tengo paz ahora? Y sé que todo va a salir bien. Sí, todo va a salir bien. Y desde ahí la mujer cambió. Y cuando yo veo ahora en el Congreso que hay que le lavan los pies, ¿no? Ella también en esa época quería hacer eso. Quería remojarse los pies ahí. Pues no tenía tiempo en su casa, la mujer trabajaba tanto. Y no tenía tiempo ni de cortarse las uñas. En ese tiempo no había pedicure, manicure como hay ahora. Y pedía al personal traerme una tina de agua, así como estaba en su casa. No sabía diferenciar. No sabía diferenciar dónde ella estaba. No sabía diferenciar su situación. Y así hay muchas personas. En su casa son una cosa, en el trabajo son otra cosa, y en la calle son otra cosa. Entonces, uno tiene que mostrar siempre el amor de Dios, la bondad de Dios. Como dice Números capítulo 14, verso 18. Porque Dios es justo y no tendrá por inocente al culpable, ¿no? Números 14 dice: Jehová, tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios es bueno, claro que sí. Y la Biblia nos enseña que Dios no desea que nadie perezca.
Así es, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan y encuentren esa vida eterna. Eso es lo que quiere Dios. Ese es el plan de Dios. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que quiere el Señor, que todos procedamos al arrepentimiento, que todos encontremos. Esa mujer era una hija, una creación de Dios, y como creación de Dios quería salvarla. Pero la justicia de Dios también requiere que el pecado sea castigado. Por eso dicen que cuando la persona peca, las consecuencias, eso ya no va a depender de nosotros. Cuando tú haces pecado, por eso antes de cometer pecado, piensa en las consecuencias. Dios demostró su amor enviando a su Hijo Jesucristo para pagar el precio por nuestros pecados en la cruz, ofreciéndonos la salvación como un regalo gratuito. Aquellos que rechazan este regalo enfrentan las consecuencias de su pecado, que es la separación de Dios. Es esa separación eterna de Dios. Por eso que muchos mueren sin esa oportunidad, sin ese regalo. No lo digo yo, lo dice Romanos capítulo 6, el verso 23. Romanos 6, 23. Estamos aquí, ¿verdad, iglesia? Amén. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, Dios es bueno, pero su amor y su bondad no invalida su justicia, iglesia. Dios ya hizo juicio sobre los ángeles que pecaron. Eso está en Segunda de Pedro, capítulo 2, el verso 4. Segunda de Pedro, capítulo 2, el verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Miren. Y Dios ya derramó juicio sobre los pecadores en la antigüedad. ¿Dónde está eso, pastora? Segunda de Pedro, capítulo 2, los versos 5 y 6. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y el verso 5, el verso 6 dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Entonces nuestro Señor Jesucristo dejó bien claro que Dios tiene poder para condenar a los pecadores al infierno. Lucas capítulo 12, los versos 4 y 5. Dice: mas os digo, amigos míos, eso nos está diciendo a nosotros el Señor, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. El verso 5: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Por eso tenemos que orar, hermanos. Con todo este acontecimiento que ha sucedido con este joven que atropelló al atleta, ¿no? Podemos ver cómo las redes sociales, cómo los destruyen tanto al chico que atropelló, como a la enamorada, a la familia. Ya esa noticia se hace morbo. Y nosotros como hijos de Dios también, hermanos, yo a veces me he quedado así, con mi boca abierta, cuando he visto hermanos cristianos que son líderes en sus iglesias, son adoradores, directores de alabanza, pastores que están predicando y están haciendo comentarios ahí en las redes. A Keiko Fujimori, por ejemplo, ahí la insultan. Y cuando veo la página de RPP y veo ahí fulanito de tal, ¿qué le pasó al hermano? ¿Por qué hace esta publicación? ¿Qué gusto, qué antojo de poner un comentario negativo ahí?
Igual también en la congresista Milagros Aguayo, que le hicieron bullying político por su refugio, su casa a menores que estaban embarazadas. También otro hermano ahí insultando a la pastora, imagínense. ¡Qué testimonio! Yo le quería hacer una captura de pantalla para que haya argumentos de cómo hijos de Dios, ¿qué tenemos que estar opinando allí? No, tenemos que orar para que salga a la luz la verdad. Tenemos que orar para que el pueblo de Dios no se contamine. Tenemos que orar para que el Señor nos perdone. De repente fue verdad, pues tuvo un lapsus, pues la pastora se equivocó, ¿verdad? Pero no por eso, como hijos de Dios, lo vamos a condenar. Eso quiere decir cómo está su corazón. En su corazón hay malicia, en su corazón hay maldad. Imagínense nosotros, como Carla al iniciar dijo, fuimos denunciados por la inmobiliaria, 4 personas. Mi persona, mi esposo, mi hija Carla, su esposo, que nada tenían que ver. Los 4 denunciados. Imagínense si ustedes, como hijos de Dios, nos atacan, nos empiezan a criticar. ¿Cómo nos vamos a sentir? Esa joven que fue enamorada del chico que atropelló, la chica dijo en la televisión, ¿por qué te cortaste el cabello? Que no quiero vivir, quiero morir. ¿Ustedes saben lo que es la presión mediática, hermanos? La oposición que hacen para la persona que al término que llega de pensar en la muerte, es terrible. Pero como pueblo de Dios, nosotros tenemos que ser facilitadores, tenemos que levantar al caído. Como hijos de Dios tenemos que brindar amor, buenos consejos de esperanza, consejos de paz. Porque hermanos, nadie está libre de nada. Ahorita, por ejemplo, no podemos estar opinando que Estados Unidos, que Donald Trump. Déjalo a un lado, Donald Trump. Déjalo a un lado las guerras. Ponte a orar. Señor, ¿cómo vamos a hacer nosotros como pueblo de Dios frente a todo esto que está aconteciendo? ¿Cuál va a ser nuestra posición, Señor? Nuestra posición tiene que ser una posición de fe, una posición de esperanza. Amén. No hay combustible, no hay gas, Señor, pero tú me guiarás para que no falte la comida en mi casa, para que no falte la provisión en mi casa, para que no falte el trabajo en mi casa, pero que no me desenfoque de ti, que todos esos problemas que estamos viviendo en el mundo no apaguen ese fuego que está dentro de mi corazón. Que la circunstancia que me ha tocado vivir no me llene de amargura, no me llene de odio, de enojo, no me quite esa alegría, esa luz que está brillando dentro de mi corazón. Amén, iglesia. Amén. Y el tercer argumento, el tercero y el último, soy una buena persona, dice. No veo por qué necesito recibir la salvación. No he hecho nada tan malo. ¿Sí o no? Cuando tú le has presentado el plan de salvación, no, yo no soy malo, no soy mala, no le hago daño a nadie. ¿Por qué tengo que hacer una oración? Si yo tengo mi comunión con Dios, ¿no? Y muchos se consideran tan buenas personas que piensan que no necesitan recibir la salvación. Pues por ser buenos, de no haber cometido grandes pecados, no merecían ser considerados. Son personas, como lo dice la palabra de Dios, limpias en su propia opinión. Y vamos a Proverbios, capítulo 30, el verso 12. Yo he escuchado cuando a una persona se le hizo la invitación del plan de salvación, dijo, no, cuando estábamos haciendo la oración, nos puso un parche, dijo, no, yo no puedo pedir perdón a nadie porque yo no le hago nada a nadie. Santo Dios, qué orgullo, ¿no? Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. No necesitas ser muy espiritual para darte cuenta. Ya cuando tú ves una persona así que es necia, que es soberbia, que no quiere, ahí está la respuesta. Hay generación limpia en su propia opinión, es dueña de
Es su verdad contra la verdad de Dios. Pero ahí la palabra dice que hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Ahí está, más claro. Ya no hay más, no hay más claridad. Y este argumento queda derribado cuando comprendemos que la palabra de Dios nos enseña que a pesar de lo que nosotros podamos decir de nosotros mismos, pero no hay justo ni aún uno, dice la Biblia. No hay ni uno justo en la tierra, no hay ni uno bueno en la tierra, no lo hay. ¿Y dónde está el sustento bíblico, pastor? Romanos, capítulo 3, el verso 10. Romanos, capítulo 3, el verso 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay. Y la palabra de Dios nos demuestra que si no hay justo, eso significa que todos somos pecadores. Y el veredicto por el pecado que hay en nosotros es de condenación. ¿Dónde está esa palabra? En Romanos 3:23. Nadie se puede creer, hermano, el más justo. No soy yo soy el más justo. Cuando a veces le escucho a una tía que dice, ay no, yo confío en Mónica porque Mónica es una persona justa. No, tía, un momentito. Dice la Biblia que no hay ni uno justo, el único justo es Dios. Que sea una temerosa de Dios, sí, pero justa, el único justo es Dios. No hay ni uno en la tierra. Ya cuando empieza a decirme así, no, ya mi tía me está salameando porque algo quiere. ¿No? Algo. Está adulando. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces muchas personas se consideran muy buenas o consideran que no han cometido grandes pecados porque se comparan con otras personas. Se comparan con otros pecadores como el fariseo de la parábola de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a Lucas, capítulo 18, los versos 11 y 12, que ya voy terminando. Ya los veo con carita de cansado, de sueño. No se imaginan cómo estoy parada aquí, hermano. De verdad que es la fuerza del Señor. Yo misma me admiro. Y ahí está mi hermana Adriana, que hemos orado antes de iniciar, y le decía, me siento tan debilitada, tan cansada, pero el Señor es mi fuerza, me ayuda, Él me va a ayudar. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros y aún como este publicano. Le estaba acusando en su oración al Señor. Y dice el verso 12, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿No? Así le decía el publicano. Y el fariseo, perdón. Pero el compararnos con la santidad y la pureza de nuestro Dios, podemos darnos cuenta que somos pecadores, que hay grandes impurezas en nuestra vida y que necesitamos ser limpiados y saciados por medio de Jesucristo. Solamente, por eso les decía al iniciar de sanar el corazón, hermanos, cuando la persona viene a la iglesia, viene con ese deseo: Señor, ¿qué me vas a hablar tú en el mensaje de esta mañana, Señor? Sé que tú me vas a limpiar, me vas a purificar, me vas a corregir, Señor. Al menos yo, que vengo a escuchar la palabra, y también en esta mañana que la vengo a predicar, vengo expectante de lo que Dios va a hacer en mi vida, de lo que Dios va a hacer en sus vidas. Digo, Señor, que esa palabra, Señor, entre a lo más profundo, porque necesitamos, hermanos, cambiar. Cada día, todos los días necesitamos cambiar de diferente forma. Por ejemplo, mi esposo, para ir al monte, él siempre se emociona cuando va a ir, y la hora le gana, la hora lo apura. Yo estoy, apúrate, mira que quedaste con los hermanos tal hora. Sí, ya no me apures tanto, me dice, me reclama, ya no me apures tanto. Entonces lo que yo hago es, no lo voy a apurar, Señor, ahora te voy a pedir a ti para que lo apures. Y a veces sale el enojo,
sale la molestia, ¿no? Y mira, yo te dije que fueras avanzando a comprar los víveres, las cosas. No me hiciste caso, no te fuiste. Pero le digo, es que quita de almorzar, Marinita. Tú te vas a ir, Marinita también tiene que almorzar, yo también tengo que almorzar. ¿Y tú vas a almorzar? No, yo no voy a almorzar, ya me voy. Ya cuando nos íbamos en el trayecto, yo no soy de las mujeres que están. Me tienes que pedir perdón. Mira todo lo que me has dicho, me has ofendido. Mira todo lo que así te vas a ir a monte. No, hermanos. Yo no soy de ese perfil. Yo me iba calladita, sentadita adelante. Y me iba en mi oración, Señor, cúbrelo con tu sangre preciosa a tu siervo. Aleluya. Perdónalo, Señor, a tu siervo. Y cuando de pronto me dice, Moniquita, te pido perdón. Si te ofendí, te herí, te maltraté con mi boca, sí, Carlos. Amén. Estamos perdonados. Tanto tú como yo. Porque yo también me enojé. Eso es lo que quiere el Señor. De esa manera, ¿saben qué hacemos? Le damos un pisotón al diablo. No te saliste con la tuya, Satanás. Porque lo que Satanás quiere es que te vayas en rebelión, que te vayas en ira, que te vayas en enojo, que te vayas en cólera. Y les recomendé a las dos hermanas que estaban ahí, hermanas, todo el camino vayan orando, vayan sacando de su mente todo malo pensamiento. Porque ¿saben qué, hermanos? Uno va subiendo ese monte es rocoso, ese monte es una subida así. Y cuando tú ya subes, caminas por el caminito bien estrecho, y si tú miras así, te quieres ir para abajo. Entonces es mejor que te vayas adorando, cantando, y te vayas así. Y así tenemos que ir aprendiendo en el caminar del Señor. Ahí arriba no puedes enojarte, no puedes profanar ese lugar allá. Tienes que tratar en lo posible de dar tu mejor versión de lo que tú eres allá. Porque si tú te enojas, ahí está mi hermano Carlitos Gallardo, una puertita de enojo, vinieron los flecheros, para la pierna. Pastor, no puedo mover mi pierna, por favor, pastor. Otro, pastor, mi estómago, pastor. Recuerdo que la primera vez que yo subí, me dio una alergia, hermanos, una gripe me dio. Y el enemigo me ponía y me decía, no te levantes de madrugada, no te levantes de madrugada, porque te va a caer el cerebro, te vas a poner peor. Calladita yo en mi mente sentía hasta fiebre, hermanos, me venía fiebre, pero yo muda, calladita, no, ni a mi esposo menos, no darle chance a mi esposo de que se moleste. Quizás mi esposo me hubiera podido decir, ¿y para qué? Si sabías que estaba mal, ¿para qué vienes? Yo calladita. Ahí empecé, Señor, tu palabra dice que tú eres medicina para mi cuerpo, Señor. Y he venido a este lugar, Señor, a ser sanada, a buscar, Señor, tu presencia, a buscar a tu ayuda. Salí bien abrigadita en las madrugadas, salí. No me pasó nada, me sané. Y bajé con gozo y con alegría. Pero el enemigo pone caes. Te quiere como de lugar hacer caer. Pero al compararnos con la santidad, como les decía, hermanos, y la pureza de nuestro Dios, podemos darnos cuenta que somos pecadores, que hay grandes impurezas en nuestra vida y que necesitamos ser limpiados y sanados por medio de Jesucristo. Primera de Samuel, capítulo 12, verso 2, y con eso termino en esta mañana. Gloria al Señor. Primera de Samuel 2, 12. Y dice así la palabra del Señor: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ponte de pie.